Evangelio al día. Una cita con la palabra de Dios. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenos días. 22 domingo del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo a los discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Bien, tenemos como tres grandes cuestiones que tendríamos que plantearnos en este Evangelio. Y antes de todo, decir que este pasaje viene inmediatamente detrás de la confesión de San Pedro, cuando Jesús pregunta: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Y Pedro, inspirado por el Espíritu, le dice: «Tú eres el Cristo, el Mesías». Sin embargo, después de aquello, Jesús, y es la primera cuestión, anuncia la pasión. Anuncia que tiene que ir a Jerusalén, donde lo matarán. La salvación, la mesianidad, implica la cruz, las dificultades y a veces, como en el caso de Jesús, la muerte. En segundo lugar, lo que hemos comentado, la actitud de Pedro. No ha comprendido lo que quiere decir que Jesús es el Mesías. Ni lo ha comprendido Pedro, ni muchas veces lo comprendemos nosotros. El Evangelio, San Mateo, piensa también en sus comunidades y cómo también ellos no terminan de convencerse del camino que les propone Jesús. El Espíritu, lo vimos ayer, propone, pero respeta la libertad del hombre. Y también cada uno de nosotros tenemos, sobre todo, miedo. Nos gusta la comunidad, nos gusta que nos alaben. No podemos negar, ni mucho menos, que Pedro realmente quería a Jesús y quería lo mejor para él. Y eso muchas veces también nos pasa a nosotros. Buscando el bien de alguien, a veces lo que hacemos es imponerle lo que yo considero que es lo mejor para él, no realmente su propio camino. Y esto le pasa a Jesús. Y Jesús es muy duro con Pedro, le llama Satanás. Y este Satanás tenemos que relacionarlo necesariamente con las tentaciones en el desierto. Por eso Jesús le dice: «Sígueme». Porque para creer en Jesús hay que seguirlo. Creer en Jesús es seguirlo, fiarnos de él. Es el gran mensaje
que nos manda también a cada uno de nosotros. Y por último, las condiciones de ese seguimiento. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Evidentemente no significa que renunciemos a quién soy, a mi identidad personal, a los valores que el propio Dios a mí me ha otorgado para construir el reino, sino que se trata de renunciar a mi egoísmo, a mis comodidades, a todo aquello que me desvía de Jesús. Es la frase que decía Sor Ángela de la Cruz: no ser, no querer ser, pisotear el yo, para estar completamente al servicio de Jesús y de los más pobres. Tomar la cruz, afrontar la responsabilidad de comprometernos con el camino de Jesús. Cada uno sabemos perfectamente cuáles son nuestras cruces. Y tenemos no solamente que llevarlas, sino abrazarnos a esa cruz como lo hizo Jesús. Eso, lejos de ser un masoquismo, significa creer, como creía Sor Ángela, totalmente en el amor. Tomar la vida con las dos manos, confiar en Jesús y seguirlo. El cuento. Es un cuento también que he sacado de un artículo de José Luis Martín Descalzo. Y dice así: sucedió en la última guerra mundial en una gran ciudad alemana. Los bombardeos destruyeron la más hermosa de sus iglesias, la catedral, y una de las víctimas fue el Cristo que presidía el altar mayor, que quedó literalmente destrozado. Al concluir la guerra, los habitantes de aquella ciudad reconstruyeron con paciencia de mosaicistas su Cristo bombardeado, y pegando trozo a trozo llegaron a formarlo de nuevo en todo su cuerpo, menos los brazos. De estos no había quedado ni rastro. ¿Y qué hacer? ¿Fabricarle unos nuevos? ¿Guardarlo para siempre mutilado como estaba en una sacristía? Decidieron devolverlo al altar mayor, tal y como había quedado, pero en el lugar de los brazos escribieron un gran letrero que decía: desde ahora, Señor, nosotros seremos tus brazos. Y allí está, invitando a colaborar con él ese Cristo de los brazos inexistentes. Y esto es todo por hoy. Buenos días.